A lo largo de los años, los arqueólogos se han topado con descubrimientos increíbles. Algunos de ellos son manuscritos antiguos que, según han descubierto, cuentan nuestra existencia desde otro punto de vista. Un punto de vista controvertido. Un par de libros antiguos cuentan otra historia. Una historia diferente sobre el origen y las capacidades humanas. Estos textos antiguos, que suelen considerarse mitológicos, contradicen casi todo lo que dicen los científicos y la historia moderna. Algunos de ellos se aceptan en parte, mientras que otros y parte de sus páginas se denominan mitos, porque sacuden los fundamentos de lo que sabemos sobre nuestra civilización. Estos libros son reales y forman parte de la historia, pero desgraciadamente la historia tal y como la hemos aprendido a lo largo de los años los ignora por completo. Por eso en este vídeo vamos a llevarle a un viaje en el que le hablaremos de 5 libros antiguos, controvertidos y fascinantes al mismo tiempo. Pueden cambiar el conocimiento sobre la historia de la humanidad. El Ars Notoria está considerado uno de los libros más controvertidos y misteriosos jamás escritos. Forma parte de la llamada Pequeña Llave de Salomón, que incluye los libros Ars Goetia, Ars de Urgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel y Ars Notoria. En este vídeo vamos a hablar del Ars Notoria. Es la parte más antigua conocida de la Pequeña Llave de Salomón. Mencionado por primera vez por Michael Scott en 1236, el libro incluye una mezcla de contenido místico, histórico y ocultista. Una secuencia de oraciones, relacionadas con las incluidas en el libro jurado de Honorio, pretenden dotar de memoria eidética y educación instantánea al mago. Abramos un paréntesis para explicar más sobre el libro jurado de Honorio y la memoria eidética. El libro jurado de Honorio es un grimorio medieval que, según se afirma, fue escrito por Honorio de Tiba. La palabra latina, juratus, que suele traducirse por jurado, significa comprometido con un juramento. El libro es uno de los grimorios medievales más antiguos que existen, así como uno de los más influyentes. En 93 partes abarca una gran variedad de temas, desde cómo salvar nuestra alma del purgatorio hasta la captura de ladrones o la búsqueda de tesoros. Contiene muchas instrucciones sobre cómo provocar y ordenar a los demonios, realizar otras actividades mágicas y conocimientos sobre lo que hay en el cielo. La memoria eidética, más a menudo llamada memoria fotográfica, es la capacidad de hacer venir a la memoria imágenes de páginas con texto o cifras o cosas similares que contienen muchos detalles, aunque solo se hayan visto una vez. En algunos ejemplares y ediciones de la Pequeña Llave de Salomón falta por completo Ars Notoria. A. E. White, por ejemplo, la ignora por completo cuando describe la Pequeña Llave. Ars Notoria no es exactamente un libro con hechizos y pociones, sino con oraciones y discursos, de los que se dice que fortalecen y concentran los poderes mentales del humano mientras éste ruega a Dios por dones intelectuales. Entre estos dones intelectuales se encuentra la concepción de una memoria perfecta. Los manuscritos más antiguos del Ars Notoria datan del siglo XIII. Sin embargo, los textos de estos manuscritos son una colección de discursos, oraciones y palabras mágicas, que datan de mucho antes del siglo XII. Las oraciones son de un par de idiomas, entre ellos el hebreo, el verde y el latín. A los que practican la aritmética, la geometría y la filosofía se les promete poseer un conocimiento completo de su materia si se comprometen con el arte notoria. Describe el proceso diario de visualización, contemplación y discursos, cuyo objetivo es mejorar la concentración y la memoria del practicante. Se afirma que Salomón adquirió su sabiduría y sus poderes académicos siguiendo el texto de este libro. Para quienes habían deseado poseer el campo académico, esto sonaba como una promesa muy atractiva. Muchas personas que querían tener una mejor memoria, mejor oratoria, sabiduría o sentidos mejorados, seguían Ars Notoria con la esperanza de mejorar su vida o ganar poder. Hubo casos de personas que siguiendo las instrucciones del Ars Notoria tuvieron resultados indeseables. Joan de Morini, un monje que vivió en el siglo XIV, seguía celosamente las enseñanzas e instrucciones de los libros.
En lugar de lograr la maestría académica, se decía que Morini experimentaba visiones fantasmales y demoníacas. Creó su propio manuscrito, Libor Visonum, en el que advertía a la gente que se mantuviera alejada del Ars Notoria. Algunos llaman al libro apócrifo de Enoc, la historia no contada del mundo. Otros lo llaman el libro prohibido. Se considera que partes de los escritos dan pistas que muestran que la evolución de la raza humana no ha sucedido de la manera que explica Darwin, sino que tiene un origen completamente diferente que incluye acciones deliberadas de civilizaciones extraterrestres. El libro de Enoc forma parte de los pergaminos del Mar Muerto, pero debido a que contradice a otras obras similares se declara apócrifo. Aunque parece auténtico, se considera una fuente de información dudosa, por lo que no se incluye en la versión convencional de la Biblia. Quienes han analizado objetivamente el libro han llegado a la conclusión de que podría formar parte del material de salida del libro del Génesis. El libro de Enoc cuenta que Enoc, que vivió 365 años hasta la época del Gran Cataclismo, es padre de Matusa y abuelo de Noé. Las historias continúan con las de criaturas extraordinarias con tecnologías modernas. Al principio del libro del Génesis se habla de gigantes sedientos de sangre que andan por la tierra, pero en el libro de Enoc se habla particularmente de dónde vinieron los gigantes. Según el libro de Enoc, fueron enviados a la tierra como observadores para vigilar a la gente. Se considera que el autor se refiere a una civilización extraterrestre cuyos representantes eran llamados ángeles. Sin embargo, algunos de estos observadores fueron seducidos por las mujeres mortales y comenzaron a reproducirse con ellas. El resultado de su amor lo conocemos como nefilimas, gigantes sedientos de sangre que sembraron la devastación y la destrucción en la tierra. Los vigilantes extraterrestres también nos enseñaron a producir armas, magias, cosméticos y otras cosas, que más tarde condujeron a la caída de la humanidad. Se considera que el propio Gran Cataclismo borró las pruebas sobre todo lo descrito en el libro. Una de las versiones acerca de por qué el libro de Enoc está prohibido es que contradice mucho de lo que los científicos y funcionarios de la Iglesia dicen durante los siglos, lo que demuestra la existencia de visitantes extraterrestres. La Biblia de Kolbrin es un manuscrito de 3.600 páginas que incluye una profecía sobre la aparición de un destructor del cielo. También se le llama libro de Coile o manuscrito de Kolbrin. Más concretamente, se trata de una colección completa de manuscritos, formada por 11 textos antiguos encontrados durante un incendio en la abadía de Glastonbury. La historia del libro comienza en el antiguo Egipto. 6 libros son escritos por los sacerdotes egipcios. Junto con los navegantes fenicios, los libros cayeron en el territorio de la futura Inglaterra, en manos de los druidas celtas. Ellos conservaron los pergaminos y les añadieron textos. Más tarde, los manuscritos se encontraron en la abadía de Glastonbury, donde antaño se consideraba que se hallaba el Santo Grial. En el siglo XVIII se publicaron con el nombre de Libro de Coile. Los antiguos manuscritos describen los acontecimientos del Antiguo Testamento, pero con una interpretación muy diferente. La historia del cataclismo se describe sin la intervención de Dios. Según la Biblia de Kolbrin, la razón de este acontecimiento es la caída de un cuerpo celeste, destructor. Se considera que la parte egipcia del texto está escrita después de la salida descrita en el Antiguo Testamento. En él se menciona la existencia de antiguas civilizaciones antes de la creación de Adán y Eva. Incluso se mencionan los ángeles caídos. La segunda parte de los manuscritos es una obra de los druidas celtas. En ella comparten sus conocimientos sobre matemáticas y astronomía. Algunos científicos consideran la segunda parte como la primera Biblia escrita sin matices divinos. Hay muchas profecías sobre la futura aparición de un horrible objeto celeste en nuestro planeta y cataclismos que están a punto de suceder. La Biblia de Kolbrin incluye información exacta sobre tal aparición en nuestro planeta, llamada Destructor. Describe en detalles un cataclismo, ocurrido en el pasado lejano, y advierte a la humanidad que el destructor volverá de nuevo. 110 generaciones seguirán su ocaso. Los reinos se levantarán y caerán. La gente volará en el aire como los pájaros y nadará en los mares como los peces. Los hombres negociarán la paz y con acento agudo esos serán sus días, días de hipocresía y engaño. Las mujeres serán como los hombres y los hombres serán como las mujeres. Los pueblos de los magos se levantarán y caerán. Y su lengua será olvidada.
El país de los legisladores gobernará la tierra. Conquistarán 4/4 partes de la tierra y hablarán de paz, pero traerán la guerra. La nación de los mares será más grande que ninguna otra, pero será como una manzana con el corazón podrido, y no durará mucho. Los mercaderes destruirán a los que hacen maravillas. Los fuertes lucharán contra los débiles, el norte contra el sur, el este contra el oeste y la luz contra la oscuridad. La gente se dividirá por razas y sus hijos nacerán desconocidos entre ellos. El hermano luchará contra el hermano, el marido luchará contra su mujer. Los padres no enseñarán más a sus hijos y los hijos serán cobardes. Las mujeres serán iguales a los hombres y no serán tratadas con respeto. Surgirán problemas en los corazones de la gente, buscarán algo sin saber lo que buscan, la inseguridad y la duda les torturarán. Tendrán grandes riquezas, pero su espíritu será pobre. Entonces habrá un cambio en el movimiento de la tierra y el cielo y habrá temblores. Llegará desapercibido. La gente no lo sabrá, serán engañados. El tiempo del destructor se acerca. El destructor vendrá y las montañas se dividirán y prenderán fuego y ceniza. Los árboles serán exterminados, las aguas devorarán toda la tierra y el mar hervirá. El cielo arderá brillante y rojo, y el color de la tierra se parecerá a la miel. La mayoría de la gente acepta estas profecías del pasado con una sonrisa. ¿Estamos cometiendo un gran error con esto? ¿Nos arrepentiremos en un futuro próximo por haber ignorado estas advertencias? Solo el tiempo lo demostrará. Tot es considerada una de las divinidades más importantes de la mitología egipcia. Los egipcios lo consideran el dios de la sabiduría, la artesanía, los jeroglíficos y la ciencia. Se le representa como un hombre con cabeza de ibis o babuino y ambos animales son sagrados para él. Tot también es considerado el dios de la escritura, que ha dado a la gente los jeroglíficos. El libro de Tot es obra suya. Según un relato, está escrito a lo largo y a lo ancho en un papiro, creado por la mano del mismo Dios, que promete poder y florecimiento eternos. Otros relatos cuentan que el libro se escribió en 78 planchas de oro y que sus autores son considerados los legendarios atlantes. Muchos creen que la civilización egipcia ha conservado la herencia de los atlantes, semidivinidades que habitaron la tierra antes que los hombres. La gente ha aprendido muchas prácticas esotéricas y rituales conservados hasta hoy. Se dice que el libro incluye muchos hechizos, uno de los cuales permite comprender el lenguaje animal, y otro da al lector la oportunidad de ver a los propios dioses. Este libro sagrado y secreto de los antiguos egipcios está escrito por un antiguo dios e incluye muchos otros conocimientos en los campos de la medicina, la química, la filosofía, las artes y la magia. Según la leyenda, si un hombre consigue desentrañar sus secretos, gobernará todo el mundo. El libro se perdió hace años, y algunos científicos dudan de que haya existido alguna vez. Los egipcios, por su parte, creen que ha sido llevado al astral y que, por mucho que se intente encontrarlo, no puede hallarse en el mundo físico. Para alcanzarlo, el hombre solo puede utilizar su conciencia. Incluso hoy en día, la palabra Nefilim no se entiende del todo. A lo largo de los años, los exploradores han sugerido muchas etimologías, entre ellas, los caídos, los apóstatas, e incluso, los que hacen caer a los demás. Pero sea cual sea su nombre o su significado, se considera que los Nefilim son criaturas gigantescas que habitaron nuestro planeta en un pasado lejano. Hay muchos textos antiguos que hacen referencia a los Nefilimes, y entre ellos se encuentra el Libro de los Gigantes, considerado por muchos como uno de los textos antiguos más importantes que menciona a estas misteriosas criaturas. Este libro se encuentra entre los textos antiguos más controvertidos jamás encontrados. Los exploradores creen que está basado en el libro de Enoc. Se dice que hace miles de años los ángeles y las personas interactuaban libremente, es un hecho bien documentado en el Génesis. Cuando la gente comenzó a reproducirse sobre la faz de la tierra y nacieron sus hijas, los hijos de Dios mientras observaban a las hermosas hijas humanas, tomaban para sus mujeres a todas las que podían elegir. Y entonces Dios dijo, el espíritu que yo le di no va a gobernar al humano para siempre. En su vagar es una carne, por eso sus días serán 120 años. Esos días los gigantes estaban en la tierra. Y después de que los hijos de Dios iban a las hijas humanas y ellas les daban hijos, ellos eran esos fuertes y famosos hombres antiguos.
El libro de los gigantes relata las hazañas de los gigantes y lo que hicieron a la humanidad humana hace miles de años. Se centra especialmente en los dos hijos de Semiaza, Oya y Jaya. Sin embargo, hay muchos textos antiguos que hacen referencia a los nefilimes. Se considera que el libro del Génesis es uno de los que describe a estas misteriosas criaturas, percibidas por los científicos como mitológicas de la lejana historia humana. La mayor parte de la información recogida en la actualidad proviene del apócrifo libro de Enoc, del que ya hablamos en este vídeo. Libro de los gigantes se publica en no menos de 6 o 7 idiomas. De la lengua siria original se hacen las versiones griega y persa media. Se supone que la edición sogdiana procede de la persa media y la edición uigur de la sogdiana. El libro podría haber existido también en copto. El libro de los gigantes, que por cierto está incompleto, ofrece un punto de vista diferente sobre los nefilimes. Según el antiguo texto, cuando los gigantes, como se llama a los nefilimes, se dieron cuenta de que se enfrentaban a la aniquilación debido a su temperamento violento, pidieron a Enoc que hablara en su nombre a Dios. En un momento de la historia, tuvieron sueños proféticos sobre el Armagedón. Sus corazones estaban obsesionados por el miedo. Según los escritos, el primero de los nefilimes que tuvo tales sueños fue Magüey, el titán, hijo del ángel Baraquil. En su sueño, un gran plato se hundía bajo el agua y cuando el plato salía a flote, solo quedaban 3 nombres en él. Se cree que esto simboliza el gran cataclismo y la destrucción final de todos, excepto los hijos de Noé. Los nefilimes no estaban seguros del significado de sus sueños y pasaron mucho tiempo discutiendo qué era el sueño de Magüey. No consiguieron interpretar su significado. No mucho tiempo después, otros 2 gigantes Ogia y Jaya, hijos del ángel caído Semiaza, tuvieron sueños similares. Soñaron con un árbol, que estaba desarraigado excepto por 3 de sus raíces. Cuando los gigantes se dieron cuenta de que sus sueños eran proféticos, pidieron ayuda a Enoc. Pero Enoc ya no estaba en la tierra y los nefilimes enviaron a uno de ellos en un viaje